Buenos días para todos. En la clase de hoy vamos a trabajar directamente en lo que tiene que ver con la enseñanza del día de hoy, que es el proyecto de Dios para el pueblo elegido. ¿Listo? Si bien en la clase anterior trabajamos directamente con la vida de Abraham, tenemos que reconocer que Abraham es solamente una pequeña parte de todo lo que significa el proyecto de salvación para el pueblo de Dios. Abraham solamente es un personaje que, podríamos decirlo, ¿por qué no?, marca el inicio de toda una etapa en la que Dios irrumpió en la historia del pueblo de Israel, en últimas el pueblo de Dios. ¿Listo? Entonces, vamos a ver a continuación cuál es ese proceso que se inicia directamente con Abraham y que, si bien no culmina, pero tiene su plenitud directamente con Jesús. Entonces vamos a hacer ese recorrido, podríamos decirlo, histórico, lineal, para que podamos entender cómo Dios se vale de muchos personajes, de muchas situaciones que vive el pueblo de Israel como tal, siendo el pueblo directamente de Dios. Entonces vamos a eso a continuación. Dios llama a Abraham, el primero de los patriarcas, para pedirle que deje su tierra y se dirija a la tierra que él le mostrará. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Saúl y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que dieron origen a las 12 tribus de Israel. Algunos clanes y tribus descendientes de los patriarcas tuvieron que huir a Egipto para no morir de hambre. Recordemos que los israelitas permanecieron en Egipto cerca de 400 años. Al principio vivieron pacíficamente en Egipto, pero luego Faraón los esclavizó y con ellos hizo las grandes obras públicas. De todos los israelitas, Dios escogió a Moisés y desde una zarza le ordenó que liberara y guiara a su pueblo. Así el pueblo de Israel fue liberado por Moisés y celebraron en el desierto la primera Pascua, de camino hacia la tierra prometida, durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida. En el monte Sinaí, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos que sellaban la alianza que él tenía con su pueblo. Cuando llegaron a la tierra prometida, estas estaban ocupadas. Entonces Dios eligió a Josué como sucesor de Moisés. Después de muchas batallas, lograron liberar la tierra prometida y se dividieron en 12 tribus. Dios escogió a los jueces para que los lideraran. Luego de esto, el pueblo de Israel se organizó políticamente bajo la figura del rey. El primer de ellos, Saúl, que lo sucedió David, el gran rey de Israel que logró unificar toda la nación. David fue sucedido por Salomón, quien construyó el gran templo de Jerusalén. A la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Como consecuencia de esta división, los reinos quedaron empobrecidos y a la merced de los imperios vecinos. Entonces aparecieron los grandes profetas que invitaban a la conversión, y el reino de Israel fue arrasado por los asirios, y todos los israelitas fueron deportados a Nínive, y ahí deportados todos los judíos. Luego el reino de Judá fue invadido y destruido por el imperio de Babilonia, y de ahí deportados todos los judíos. Después de muchos años de destierro, los judíos pudieron volver a sus tierras, pero ya no como una nación independiente, sino como una provincia dependiente de los persas. Con mucha dedicación y esfuerzo, y dirigidos por Esdras y Nehemías, todos participaron en la reconstrucción de la ciudad y del templo. En el siglo III a.C., Alejandro Magno dominó toda la parte septentrional de Asia, siendo ahora el pueblo de Israel una dominación romana. En este contexto nace Jesús. Toda esta historia que nos lleva desde el Génesis en el Antiguo Testamento hasta los Evangelios en el Nuevo Testamento, nos quieren mostrar una sola cosa, y es que Dios no solamente acompaña de lejos a su pueblo, al pueblo elegido como tal de Israel, sino que irrumpe en la historia del pueblo. Elige a los personajes que tienen que ser preponderantes, que tienen que ser importantes, y los va llevando
los va llevando poco a poco a su pueblo elegido para, en últimas, pues cumplir con una misión concreta. ¿Listo? Ahora nos quedamos directamente con el ejercicio. El ejercicio es muy sencillo. Así como toda la historia de la salvación identifica cómo Dios se hace presente en la historia de un pueblo, la idea es que nosotros podamos también identificar cuáles son las etapas de nuestra vida. Dividamos nuestra vida en etapas. Ya usted le llame como le quiera llamar a cada etapa. ¿Listo? E intente enunciar las etapas de su vida y cómo Dios se ha hecho presente en cada una de esas etapas. A ejemplo de la historia de la salvación, en la cual vemos casi que claramente cómo Dios se hizo presente en la historia de su pueblo. De igual manera, la idea es que podamos ver a Dios presente en las diferentes etapas de nuestra vida.